y hasta apasionante y no se ha visto nunca. Pero hubo algo divertido que yo conocí a Tarantino muy joven, él muy joven, yo, y muy en los primordios, y había visto Reservoir Dogs en un muy pequeño festival de cine independiente en Avignon, y ahí lo conocí. Y me encantó, me pareció un chico absolutamente genial, divertidísimo. Y luego cuando recibí Pulp Fiction, que era un tocho así, era una cosa muy densa literariamente, lo leí y me acuerdo que pensé, esto lo quiero hacer, no sé quién va a ver esto, pero lo quiero hacer, porque parecía una apuesta tan distinta, tan audaciosa y tal, que realmente pensé, esto quizás no lo va a ver nadie, pero qué importa. Y creo que todas las grandes stars americanas que estaban en la película estaban un poco con ese espíritu de decir, este chico es genial, no sabemos qué va a salir de aquí, porque era una pequeña película con un pequeño presupuesto. Y ahí donde estuvo genial toda la aventura es que una propuesta tan osada, tan distinta, tan quiebra-cabezas que es, ¿no? Aquel guión, solo intentar reconstruir la cronología de lo que pasa es como misión imposible, pues encontró un público mundial y eso fue muy importante porque creo que Tarantino probó que el gran público, contrariamente a lo que se dice, no está hambriento de estupidez, al contrario, le gustan las propuestas estimulantes.